Más. Jo, esto es un primer plano muy grande. ¿Por qué me acerca hoy tanto a la cámara? Se me ven los puntos negros. Fijaos. Y las arrugas. Vale, vamos a empezar. 7-12. Estamos aquí. Vamos a hacer el ejercicio 7-12, que en realidad es un ejercicio de planos inclinados, pero en el que tenemos 3 cuerpos. Es un poquito más difícil que los que hemos hecho. Entonces tenemos una superficie, vamos a hacerla un poco más recta. Tenemos una superficie así. Luego hemos puesto este lado un poco inclinado con el fin de que veáis claramente que el cuerpo que pende, que está aquí colgado, vamos a ponerlo vertical, pues no toca la pared. Esto es importante para que no haya rozamiento. Tenemos aquí un peso que pasa por una polea, conecta con otro cuerpo y finalmente conecta con otro cuerpo. En el dibujo no sé si se aprecia, pero en el ejercicio se ve claramente que esta altura, vamos a poner esta distancia D, es la misma que esta distancia D. Y por último, aquí hay otra polea de la que cuelga este cuerpo. ¿Vale? Me dicen que este es el cuerpo 1, este es el cuerpo 2 y este es el cuerpo 3, y que están todos conectados. Las poleas no tienen masa. Y el problema es que aquí hay un gatito que está tranquilamente justo debajo de este peso. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me dicen, ¿qué va a pasar? ¿Se va a salvar el gatito o no? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues para poderlo saber, lo que me están preguntando en el fondo es cuánto vale la aceleración con la que se mueve el conjunto. Primera cosa que tengo que pensar es que este ángulo, como este lado y este lado son iguales, son los lados de un cuadrado, geométricamente alfa tiene que ser 45 grados. Porque este lado es igual que este. Y además me dicen que las 3 masas, M1, M2 y M3, son idénticas. Muy bien. Antonio. Dime. ¿Por qué ¿puedes repetir lo de alfa vale 45 grados? Sí, claro. Si yo tengo un cuadrado, en realidad lo ideal sería que en el encierro me digan que esta altura es igual que esta. Pero se ve, si lo veo vale. una regla. Entonces, si yo tengo un cuadrado y este lado es igual que este ángulo son 45. Porque es la mitad de la mitad. Vale. Y Antonio, Dime. ¿podrías suponer que en vez de 45 es, por ejemplo, 60? Sí, mira, lo voy a resolver de tal manera que el ángulo lo pondré al final. Entonces, todo lo que voy a hacer valdría para cualquier ángulo. Entonces, cuando lleguemos al final, si en lugar de suponer que es 45 es otro ángulo, pues lo cambiáis y veréis que os sale otro resultado. Vale. Lo voy a hacer general para cualquier ángulo. Incluso... ¿Y si no has supuesto? Dime. Si no has supuesto nada, pero al final la fórmula que te queda, pues como el seno del ángulo siempre va a ser menor que 1, pues hay un razonamiento de que siempre la aceleración te va a salir. Eso es brillante, sí, señora. Sí. De hecho, lo que vamos a hacer efectivamente es eso. Vamos a arrastrar hasta el final el ángulo y vamos a ver que independientemente del ángulo vamos a poder sacar conclusiones, que es lo que estaba diciendo. Vale. Creo que María, ¿eres María? Sí. Sí. Bueno, vamos allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver el problema teniendo en cuenta las fuerzas que hay. Entonces, lo primero que hay que hacer, una vez que tengo el dibujo, es suponer las fuerzas. Una cosa importante, estamos suponiendo que el coeficiente de rozamiento vale 0, que no es rozamiento. Te podría hacer también con rozamiento, pero el problema sería un poco más complicado.
Entonces vamos a suponer que el rozamiento no existe, ¿eh? De momento, pues, por no complicar mucho la situación. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos? Vamos a ver. Empezamos por el 1. Aquí tengo una fuerza hacia abajo, no sé si es muy chiquitita, que es el peso. Vamos a llamarle P1. Y como la cuerda está tensa, vamos a tener aquí una fuerza hacia arriba, que es la tensión. Para que nos aclaremos, vamos a llamarle tensión entre el cuerpo 1 y el 2. 1, 2. Diréis, ¿por qué le estamos poniendo subíndice a la tensión? Porque vamos a tener aquí otras tensiones y vamos a ver que no tienen por qué ser iguales. Segunda cosa. La segunda cosa es el cuerpo 2. El cuerpo 2 va a tener un peso que le vamos a llamar P2. Y ese P2 va a estar contrarrestado en este caso, como hay una superficie de separación, por una fuerza normal. Y además vamos a tener una tensión que va a ser la misma, porque la polea no juega ningún papel, que la que teníamos aquí, T1,2. Ya tenemos prácticamente el 2. Bueno, aquí faltaría la tensión en el sentido contrario, que sería la tensión entre el cuerpo 2 y el 3. Antonio, Sí, dime, Miguel Ángel. no veo la parte izquierda de la pizarra. Izquierda. No, perdón, derecha, bueno, la parte en la que Esto, estabas trabajando con la fuerza 1, ¿no la ves? no. ¿Vosotros no veis lo que estoy haciendo sobre el peso 1? ¿Qué se ve? Sí, 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 sí. Yo lo veo. Se ve perfectamente. Yo no lo veo. Pues Hay veces, a mí antes no me iba Miguel Ángel, pero ves pues, luego la de banda. grabación. Prueba a darle F11. Sí. De todas maneras, luego queda grabado, no sé, espero que en la grabación quede con calidad. ¿Me veis muy Sí, pixelado? en la grabación se ve bien. Ah, vale. Ya. Bueno, Ya está, No, gira el móvil. vamos a Estoy en el poner ordenador. el eje Y y el eje X del cuerpo. Y en este caso tenemos un peso que vamos a llamar P3, que tiene una componente P3I y una componente que vamos a pintar aquí, que va a ser P3X. Y además va a tener una fuerza normal, que para distinguirla de la que teníamos antes le vamos a llamar normal 2, normal 3. Hay alguno que dirá, madre mía, hay más flechas que en una película del oeste. Bueno, luego no son tantas, ¿eh? ¿Y qué me faltaría? La tensión 2, 3. En realidad luego veréis que si se hace con orden no es difícil. Si tuviéramos rozamiento, habría que añadir las fuerzas de rozamiento, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, para que veáis un caso práctico de cómo se haría esto, vamos a suponer que el conjunto de los cuerpos se mueve en el sentido tal que la masa 1 sube. Es decir, vamos a suponer que el movimiento es positivo en este sentido. Es una suposición, podría hacerlo al revés, ¿eh? Yo quiero hacerlo así porque de esa manera veréis que si yo tomo una suposición, voy a ver que me veis así, si tomo una suposición incorrecta, el resultado me va a salir con el signo cambiado de cómo tendría que ser. Es decir, la aceleración me saldrá negativa. Entonces, bueno, tomo esta suposición. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda sobre las fuerzas que hay? No. Vale, vamos ahora a
escribir las ecuaciones para cada cuerpo, si os parece. Primero, S1 significa cuerpo 1. ¿Qué masas actúan sobre el cuerpo 1? Lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy aplicando es la segunda ley de Newton, que dice el sumatorio de las fuerzas sobre un cuerpo, sumatorio de fuerzas vectoriales desde i igual a 1 hasta n, es igual a las masas, a la masa, perdón, por la aceleración. Eso es la segunda ley de Newton cuando tenemos varias fuerzas sobre un cuerpo. Voy a aplicar esta sobre la masa 1, sobre la masa 2 y sobre la masa 3, con lo cual voy a tener al menos 3 ecuaciones. En realidad van a ser más, porque vamos a descomponer entre el eje X y el eje Y para cada caso. Venga, pues vamos a ello. Vamos a poner, para el cuerpo 1, tengo dos fuerzas, la tensión y el peso. Como estoy suponiendo que el movimiento va a ser hacia arriba, voy a poner P1,2 menos P1. Estas son sumatorios de las fuerzas. Como estoy trabajando en un eje, ya lo pongo sin las flechas. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Esta va a ser la ecuación 1. Las voy a enumerar para que luego, cuando borre, os acordéis de cuál estoy diciendo. Vamos con el 2. Cuerpo 2, este de aquí. En el cuerpo 2 voy a tener tanto el eje X como el eje Y. Voy a empezar por el eje Y. En el eje Y, lo pongo así, en el eje Y, en el cuerpo 2, voy a tener una normal, que le hemos llamado N2, y en sentido contrario, el peso del cuerpo 2. Y en el eje Y, sabemos, o podemos intuir, que en el eje Y no va a haber movimiento, porque el cuerpo lo único que va a hacer es deslizarse en este sentido. Luego aquí, aceleración vale 0. Vale. ¿Y qué pasa en el eje X del cuerpo 2? En el eje X tengo una tensión en un sentido y otra tensión en el otro. Luego, manteniendo, es muy importante porque es quizá de las pocas cosas que os podéis equivocar, manteniendo que el sentido siempre es el mismo en todo el movimiento. Eso significa que T23 sería positiva y T12 sería negativa. Y aquí sí que se supone que hay un desplazamiento, sería masa 2 por aceleración. Un detalle importante, la aceleración del cuerpo 2 y la aceleración del cuerpo 1 suponemos que es la misma porque al estar unidos por una cuerda estamos imaginando que el desplazamiento es solidario de los tres cuerpos, aceleran a la vez. Es una suposición que simplifica mucho lo que estamos haciendo. ¿Por qué la Y la igualas a 0? Esta, porque estamos en este cuerpo, en el eje de las I's, a ver, tengo por aquí una calculadora, una caja. El cuerpo aquí no se está moviendo en este sentido. ¿Lo veis? En este sentido no se está desplazando, se está moviendo así. En el eje Y no hay aceleración. De la misma manera que en el cuerpo 1, en el eje horizontal no hay movimiento, no hay aceleración, ni siquiera la he escrito, porque no había fuerzas. Aquí hay fuerzas, pero como la suma de las fuerzas, aquí, como la suma de las fuerzas se tiene que anular, ponemos que es igual a 0. ¿Sí? Vamos con 3. Antonio, Dime. entonces las diferentes tensiones no valen lo mismo. No, porque si valiesen lo mismo, el cuerpo no se movería. Valdría lo mismo si me dijesen, ¿cómo tiene que ser esto para que esté en equilibrio, para que esté quieto? Entonces sí. Entonces pondríamos T23 menos T12, tiene que ser 0 porque está quieto, no hay aceleración. Pero aquí se supone que se está moviendo o en el sentido, o en este sentido o en el contrario. Aquí estamos suponiendo que se mueve en este sentido. Pero si hay movimiento es porque alguien lo está acelerando. Vale. Porque el conjunto se está acelerando. ¿Vale? Vamos a escribir las ecuaciones que quedan. En el 3 pasaría lo mismo. Tendríamos un eje Y, que es este de aquí, que sería N3 menos el peso 3X. Perdón.
3i. Tendríamos. Y en este caso, de nuevo, en el eje y sería 0. ¿Por qué? Pues porque de nuevo el movimiento tiene lugar en el eje X, en el sistema que tenemos, que es un sistema girado. Y en el eje X sería la componente X del peso menos 3, 2, 3, igual a la masa 3 por la aceleración. Aquí tenemos, fijaos que sale menudo chorizo de ecuaciones, ¿verdad? Dice la gente, me estaréis aquí mirando y diciendo, Dios mío, ¿y esto cómo lo resuelvo? Bueno, pues no es tan difícil. No es tan difícil porque como no tenemos rozamiento, no me van a hacer falta todas. Veremos que el rozamiento va a hacer que entren en juego las ecuaciones que tienen que ver con los ejes verticales. Pero aquí no vamos a tener, con lo cual va a ser todo muy sencillo. Ya veréis. Vamos a intentar hacerlo de una manera ordenada porque tenemos poco sitio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar utilizar lo que llamaríamos el procedimiento de sustitución, pero de una manera inteligente. Inteligente es que en el fondo las tensiones T1,2 y T2,3 me están estorbando porque la tensión lo que hace es transmitir el movimiento, pero no es lo que yo quiero averiguar. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? Yo lo que quiero averiguar es la aceleración. La aceleración, esta, por ejemplo. ¿Veis? Quiero despejar de aquí la aceleración. Si yo en la ecuación 3 pudiera despejar la aceleración y además pudiera escribir la tensión 2,3 y la T1,2 en función de datos que me den el problema, pues ya lo tendría. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, la tensión 2,3, ¿de dónde la puedo despejar? Bueno, la tensión 2,3 la puedo despejar de aquí. ¿Lo veis? Si yo despejo de aquí la tensión 2,3, la podría meter ahí. Es lo que vamos a hacer. Vamos a coger y vamos a despejar en la ecuación 5, esta de aquí, la tensión 2,3. Entonces veréis que si lo ponemos bien organizado sería T2,3. Una cosa, Antonio. La segunda ecuación la has elegido, o sea, para introducir cosas en la segunda ecuación la has cogido porque has ¿Esa? o porque... Sí, sí. Hay que pensarlo un poco. Os digo los pasos que me llevarían a pensar que he cogido esta. En primer lugar, tengo que pensar que lo que me están pidiendo es la aceleración. Entonces, ¿en qué ecuaciones aparece la aceleración? Pues podría despejarla de esta, ¿ves? De la que he elegido, o la de abajo. En el fondo daría igual, ¿eh? Si hubiera cogido cualquiera de las otras, sería lo mismo. Imaginad que hubiéramos cogido la primera. Si yo cojo la primera, lo siguiente que tendría que hacer es ver qué es lo que conozco y lo que no. La masa se supone que es un dato que me da. El peso del cuerpo 1 es la masa por la gravedad, también se supone que lo conozco, y no conocería la tensión 1,2. Bueno, entonces diría, vamos a ver de dónde puedo sacar la tensión 1,2. ¿De dónde puedo sacar la tensión 1,2? Pues la puedo sacar de aquí. ¿Lo veis? Despejaría aquí la tensión 1,2. Pero al despejar de aquí la tensión 1,2 y llevarla arriba, metería la tensión 2,3. Con lo cual tendría que despejarla a su vez. Es un procedimiento un poquito más lioso. En el fondo tengo que hacer dos sustituciones. Entonces yo creo que la manera más limpia de hacerlo es sustituir aquí. Porque aquí puedo poner T1,2 de arriba y T2,3 de abajo. Insisto, lo hagáis como lo hagáis, es lo mismo, pero yo voy a intentar buscar el método que matemáticamente os resulte más claro. Y yo creo que este es el más claro. Es el más sencillo. Hay otra manera de verlo, si me permitís, antes de responder, que consistiría en hacerlo por reducción. Esta es una manera que requiere una visión un poquito más global. Sería, fíjame, en la ecuación 1, en la ecuación 3 y en la ecuación 5. Repito, 1, 3 y 5. La 2 y la 4, como os he dicho, no juegan ningún papel porque no hay rozamiento. Entonces, si yo cojo la ecuación 1, la 3 y la 5 y la sumo, fijaos, la sumo, el T1,2 aquí aparece como positivo
y aquí aparece como negativo. Se va a ir. Y al mismo tiempo, el T2,3, que aquí está positivo, aquí está negativo. Se va a ir. ¿Lo veis? Con lo cual va a quedar P3X menos P1. En el fondo es hacer lo mismo que estoy haciendo, pero de un solo salto. Por eso yo lo voy a hacer más despacito por si acaso alguien se pierde. Estos son el tipo de disposiciones. Entonces, resumiendo, la pregunta que me había hecho creo que era Patricia. ¿Cómo se me ocurre coger esta? Se me ocurre coger esta porque lo que quiero es despejar la A. Despejar la A y que me desaparezcan las otras incógnitas, sobre todo las tensiones. Entonces, podría despejar la A de aquí o de aquí. Elijo la que más fácil me resulte. En mi caso, después de pensar un poco, creo que la que más fácil me va a resultar es despejar la A de la 3. Bueno, después de toda esta chapa, voy a hacerlo. Despejo la tensión 2,3 de abajo. Fijaos que es muy sencillo, porque si despejo la tensión 2,3 de abajo, me va a quedar que es igual a P, el peso de la masa 3 a lo largo del eje X, menos, ojo con los signos, la masa 3 por la aceleración. Es decir, el T2,3 lo paso a la derecha y el M3A a la izquierda. Ya tengo T2,3. Ahora, borro esto de aquí. Un momentito, ¿dónde tengo el papel? Aquí. Antonio, Sí, ir preguntando, mientras tanto. una pregunta se podría haber hecho sin haber descompuesto el eje en el eje X y eje Y. O sea, directamente, por ejemplo, el sumatorio del 2, la tensión 1 menos la tensión 2 es igual a la masa por la aceleración. Y luego el objeto 3, la tensión 2 menos el peso menos Px es igual a la masa por la aceleración. Sí, es lo mismo. Sí que haces compuesto. Has dicho PX. Con lo cual sí que lo has hecho. Es lo mismo. Pero no lo he hecho en eje Y y eje X como tal, ¿sabes? O sea, no he puesto Y es igual a tal, X es igual a tal. Vale. No has escrito las IES. Bien, sí, como aquí no te van a hacer faltas, no pasa nada. Yo he escrito Vale. todas para que veáis todas, pero realmente la 2 y la 4 me las podía haber ahorrado. Sí. Vale. Vale, entonces, vamos a despejar de aquí T1, 2. Y me queda que es P1 más M1 por A. Entonces aquí tengo, vamos a ponerlo de color rojo, la tensión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a coger T2,3 y lo voy a poner ahí. Y me quedaría, a ver, no tengo el color negro, me quedaría, lo voy a escribir en verde. Me quedaría P3X menos M3A. Eso sería lo que pongo aquí, que lo estoy sustituyendo ahí. Ahora me quedaría el signo menos, que no me lo puedo dejar, y a continuación lo voy a poner en rojo, T1, 2, que sería P1 más M1A. ¿Se ve bien? Sí. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? Bueno, pues acabamos la ecuación. A M2 por A. Esta es la ecuación de la que voy a tirar ahora. La recuadro porque voy a borrar todo lo demás. Necesito más pizarra. ¿La tenéis? Vale. ¿Cuál es el objetivo de esta ecuación? Despejar la aceleración. Despejar la aceleración. Parece un disco rayado. Hay que despejar la aceleración. Entonces, borro todo. No os preocupéis porque luego, bueno, luego no, creo que ya tenéis subido en Classroom la solución completa. Por si la necesitéis consultar. Y como tendréis también la grabación, con las explicaciones rollido que os estoy poniendo, que os pueden servir o bien para entenderlo mejor, o bien si os lo ponéis con los cascos justo a la hora de dormir, así bajito, pues os puede servir para quedaos fritos por la noche. Venga, ¿cómo haríamos lo que queda? ¿Qué es lo que faltaría? Vamos a coger esa ecuación, vamos a despejar la A. Voy a hacerlo muy despacio, ¿eh? Sería P3X. ¿Cuánto vale P3X? Sería... Antonio, Dime.
pero como las tres masas son iguales. Sí, sí, ahora vamos, ahora No, vamos. pero como las tres masas son iguales, verdaderamente M3 por A es lo mismo que Sí, M1 por A. Por lo pero tanto, se puede decir que P3X menos P1 menos 2M3A es igual a M2A. sí, pero voy a arrastrar el que las tres masas son distintas hasta el final. ¿Por qué? Porque quiero tener una solución general para este problema casi hasta el final, sean cuales sean las masas y sean cual sea el ángulo, Ah, vale. ¿vale? Y al final meteré digamos, esas simplificaciones. Uy, que se tuerce esto. Bueno, vamos allá. Me quedaría escoger ese fácil y poner P3X menos M3 por A. Este signo menos, acordaos, que afecta a todo el interior. Sé que esto es muy simple para muchos, pero nunca está de más recordarlo. Menos P1 menos M1 por A es igual a M2 por A. Ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Todo lo que tiene A lo paso a la derecha y lo que no tiene A lo dejo. Entonces me quedaría P3X menos P1 es igual. Y ahora M3, M1 y M2 lo paso al otro lado y me queda M1A más M2A más M3A, todas juntas. Como tengo, fijaos que como tengo A, puedo utilizar la hermosísima propiedad distributiva. Entonces me quedaría P3X, puedo sacar factor común, vamos. Y me quedaría, vamos a sacar paréntesis, M1 más M2 más M3 por A. Y ya casi lo tenemos. ¿Por qué? Porque ahora las masas, M1 más M2 más M3, las paso dividiendo. Y me queda que la aceleración es P3X menos P1 partido por M1 más M2 más M3. Ya casi lo tenemos. Hasta aquí yo creo que no se habrá perdido nadie porque lo he hecho extra lento. Casi en el slow motion. ¿Qué hacemos ahora? Me borro para poder continuar. Y ahora vamos a ir ya poniendo... Uy, le he dado el botón sin querer, de bajada. Me quedo sin luz. Así. Vamos a ir resolviendo esta ecuación que tenemos aquí, pero lo vamos a poner de una manera más cómoda. ¿Qué es más cómoda? Me voy a fijar en P3X. ¿Cuánto vale P3X? Esto ya lo hemos discutido muchas veces sobre cómo se proyecta. Ya sabéis que este ángulo tiene que ser el mismo, es el mismo que este. Por lo tanto, P3X es P3 por el seno de alfa. ¿De acuerdo? Me imagino, tenemos vídeos grabados sobre cómo se proyecta en un plano inclinado y si hace falta lo repasaríamos otra vez. Entonces, si sustituimos aquí, me quedaría P3. Pero P3, ¿cómo lo puedo poner? P3 lo puedo poner como M3 por G por el seno de alfa menos P1, que es M1, por G, partido por M1 más M2 más M3. Esto sería la solución más general de este problema. Y ahora vamos a particularizar. Particularicemos. ¿Qué pasa si M1 es igual a M2 y M3? Pues lo que significa es que estas masas que yo he puesto con sus índices porque no sabía si eran iguales o no, son la misma masa. Entonces me queda que la aceleración sería, saco factor común, mg, 1, perdón, estoy sacando factor común, es decir, saco fuera lo que se repite, y aquí me quedaría seno de alfa menos 1. Y abajo me quedaría 3 veces m. Entonces, la masa se me va con la masa y me queda que la aceleración es 1/3 de la gravedad
por el seno de alfa menos 1. Y aquí viene lo que comentaba María. El seno de alfa, el seno de cualquier ángulo, de cualquiera, siempre va a ser menor que 1. Siempre, va a ser 0, algo. Luego, si esto va a ser menor que 1 y le resto 1, esto que tengo aquí va a ser un número negativo. Un número negativo multiplicado por g y por 3, esto va a ser menor que 0. O sea que fijaos, independientemente del ángulo que fuese, yo de aquí ya veo que la aceleración me sale negativa. Es decir, que la suposición que estoy haciendo de que se mueve en este sentido es falsa. Va a ser justo al revés. Se va a mover en el sentido contrario y el gatito va a morir. Antonio, Es así. Antonio, Dime. ¿cómo lo de seno de alfa menos 1, cómo lo has quitado del numerador? Porque no estaba multiplicado por 3. ¿Eh? El seno de alfa menos 1, ¿cómo Sí. lo has quitado del numerador si no estaba multiplicado por 3? No le he quitado el numerador, está multiplicando la fracción. Lo que he sacado fuera es g partido por 3. Vale. ¿Vale? Entonces, si hacéis la cuenta poniendo aquí 9,8 y aquí 45, os tiene que quedar, a ver dónde lo escribo, finalmente el resultado sale menos 0,95 metros partido por segundo al cuadrado, que es la solución. Esa es la... Antonio, Dime, tengo una duda. El menos 1, ¿cómo lo has sacado? este, Sí, ese. si yo tengo aquí mg y yo tengo aquí mg y lo saco fuera, aquí me queda seno de alfa y aquí me queda menos 1. Ah, vale, vale. Sacar factor común. Sí, al final son estas cosas las que os van a provocar dolores de cabeza en estos ejercicios, porque lo que es el ejercicio, la física que hay detrás es muy clara. Bueno, este es el ejercicio más complicado que os había propuesto de planos inclinados, que ya veis que no lo es tanto. Voy a cortar aquí la grabación. Un segundo. Bien. Y un momento. Ya hacemos... ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, nos queda tiempo de hacer otra